Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia. periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Nicolás Kyriakidis. Él es experto en inmunología de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Con él conversamos permanentemente sobre la evaluación, ¿no?, que se puede hacer sobre la pandemia, sobre las posibles mecanismos de enfrentar a la misma. El COVID es eso, ¿no? ¿Cómo le enfrentamos a este virus que se ha generado en una pandemia? Y también haremos contacto, esperemos, con el señor doctor Daniel Simancas. Nicolaos, bienvenido, buenos días. La efectividad de las vacunas se comienza a hablar y comienzan a hablar de que otros países ya están en pruebas porque no solo que no pueden comprarlas, sino que tienen que fabricarlas y además tienen posibilidades de hacerlo. Aquí mismo ya hay un seguimiento en la Sport de Guayaquil de algún tratamiento, de buscar una propia vacuna. El mundo seguirá trabajando así. ¿Cómo observa desde la investigación, desde la cátedra, esta generación de vacunas y si estas vacunas están listas, digamos así, para inmunizarnos o solo tratar unas determinadas cepas y estas mutaciones requerirán otra vacuna? Ayúdenos un poco a entender eso. Nicolaos, bienvenido, buenos días. Buenos días, querido Francisco, y un saludo a nuestra audiencia. Bueno, tenemos varias vacunas aprobadas ya, ¿no?, a nivel internacional por las dos agencias más conocidas, más famosas internacionales, que es el FDA, obviamente, de los Estados Unidos, y la EMA, de la Agencia de Medicamentos Europeos de la Unión Europea. Hay varias vacunas, entonces. Por ejemplo, FDA pues, ha aprobado ya la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson Johnson recientemente, la última que fue aprobada. Y por otra parte, la EMA, la Agencia Europea, pues ha aprobado la vacuna de Pfizer, de Moderna también, y la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces, ya hay 4 vacunas aprobadas por estas agencias internacionales y varias más que se están utilizando teniendo una aprobación local, es decir, por ciertos países. Hemos escuchado la rusa, Novak, la vacuna rusa. La vacuna rusa, de hecho, hoy pues empezó el proceso, que es la última noticia, empezó su proceso de aprobación o de revisión más bien por la EMA, por la Agencia Europea. Entonces, posiblemente en los próximos días pues va a ser una de las aprobadas también, y eso va a facilitar también y agilitar su importación en otros países, obviamente. Tal vez la China también requerirá de estos, digamos, que le apruebe la FDA o la Oficina Europea. Nicolaos, ¿esto le da garantías al mundo en general? ¿Es requerimiento indispensable desde los países o no necesariamente, Nicolaos? No necesariamente, eso depende de los lineamientos y los reglamentos de cada país. Yo tenía entendido, por ejemplo, que hace un tiempo se había discutido y el exministro pues había dicho que para Ecuador pues las vacunas que cuentan con estas aprobaciones por agencias internacionales pues se va a agilitar mucho más su ingreso acá en el país. Sin embargo, por ejemplo, se aprobó la vacuna de Sinovac, es una de las chinas que nunca van a buscar estas vacunas, no les interesa realmente buscar estas aprobaciones por estas dos agencias. Entonces, pues no es un requerimiento absolutamente necesario. No sé de qué depende en este momento realmente en nuestro país la importación de una vacuna. Tal vez el criterio más importante para las autoridades en este momento es con quién hemos negociado y quién nos aceptó el negocio. La vacuna de Sinovac, por ejemplo, con la cual negociamos y pues nos va a proporcionar unas 2 millones de dosis. 2 millones. No cuenta con estas aprobaciones, sin embargo, pues se está utilizando en varios países vecinos nuestros, ¿no? En Perú, en Bolivia, pues en otros países, en Argentina, seguramente, en Brasil, pues se está utilizando ya.
mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces uno realmente podría decir ahí, Nicolaos, ya tiene una experiencia y la efectividad se podría medir también. Estos otros países de América Latina que han recibido esta deberán haberla calificado previamente también, ¿no? Tenemos algunos datos preliminares de la eficacia, porque Ya. para hacer un seguimiento de la eficacia, pues se necesita un proceso riguroso de lo que se llama farmacovigilancia. Ujú. O fase 4, digamos, de Ya. estas vacunas, que es el seguimiento post-mercado. Tenemos algunos datos iniciales. La vacuna de Sinovac tiene una historia medio rara en el sentido que, pues, dependiendo del país, salían diferentes eficacias. Ya. Ah, entonces, pues es un poquito más Eh, confuso el tema. Uh, Empezó Turquía, que es una de las primeras que la aplicó, por ejemplo, al inicio reportó un 90% de eficacia, que nunca confirmó la empresa misma. Llegó acá en Brasil, por ejemplo, en Brasil al inicio reportaron una eficacia de 78% y recientemente reportaron una eficacia de 50.3%, los mismos brasileños. Entonces tiene una historia medio confusa, digamos, en que, cuanto a su eficacia. podría generar entonces determinados recelos. Quiero saludar, Nicolaos, al señor doctor Daniel Simancas. Daniel, bienvenido, buenos días. Comentábamos con Nicolaos el tema de las vacunas, su eficacia, hacia dónde deberíamos recurrir como país. Entonces depende ahí a la negociación. Pero si a eso sumamos este tema de que hay otros sectores del Estado, como los gobiernos seccionales, que piden acudir para comprar, digamos, al mercado, acudir al mercado a comprar vacunas, esto debería constar en el plan nacional y cómo manejar el tema de las vacunas. Para nosotros esto de la oficina europea y la oficina norteamericana han sido siempre una base, pero claro, las de Sinovac y la rusa no tienen todavía esa calificación, aunque Nicolaos nos decía que la rusa podría tenerla ya en la Unión Europea. ¿Cuál su análisis, Daniel? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo al doctor Nicolás. Sí, realmente lo que a mí me preocupa es el tema de equidad en la distribución, Ya. más que en la aprobación, porque, como de haber dicho ya Nico, la aprobación, la rusa no le interesa que aprueben en Estados Unidos, y la China tampoco, porque tiene un mercado grande. Los chinos tienen que vacunar a la mitad del planeta, así como los rusos no les interesa realmente la aprobación norteamericana. Esperar que se aprueben esas vacunas en Estados Unidos para traerlas al Ecuador es un error. Ya. Parece que lo han entendido así y Y han ya va con iniciado, Sinovac, ya están, ¿no es cierto? sí, Se habla no de va. 2 Pero aquí, millones de dosis. claro, aquí lo importante es vacunar y dar la idea a la ciudadanía que no importa la vacuna, porque te cubre el 100% la mayoría de hospitalización y muerte. En este sentido, si todos nos vacunamos, evitaremos la enfermedad y la muerte y probablemente la infección, como se está demostrando. Pero independientemente, aquí nos preguntamos nosotros, ¿de dónde trajeron la vacuna para la influenza? Sabiendo que la influenza tiene más baja eficacia que todas las vacunas que para el coronavirus, 65% en el mejor de los casos, y nadie preguntaba, la población no preguntaba, ¿cuánto de eficacia tiene para la influenza y yo para vacunarme? Sino que se vacunaba, porque es un pacto nacional para contener esta pandemia. El otro sentido es que a través de los gobiernos locales se puede generar inequidades, es decir, habrá gente muy joven vacunada en Quito y Guayaquil, y habrá gente adulto mayor que tienen 8, Problemas. 9, 10 veces más de riesgo en la Tacunga, en los COEs pequeños, en Pujilí, Chunchi, en Oña, en muchos cantones pequeños que no tienen la capacidad, y el fabricante quizá hará de lo suyo. No estamos haciendo un complot para favorecer a la industria farmacéutica al hacer compras pequeñas y no masivas. ¿A qué me refiero con esto? Que los gobiernos locales deben haber negociado al doble, al triple, 4, 5, 6 veces del precio que podía haber negociado el gobierno. El deber ser era
si había dinero en los COEs, pues hacer un pacto nacional, un fondo nacional de vacunas y repartir de acuerdo a los criterios de priorización. Eso no se va a dar y yo creo que Pero habrá usted, muchos entonces, problemas. claro, lo que usted acaba de plantearnos es para que puedan reflexionar los gobiernos seccionales. Si es que ustedes habían dicho en un diálogo anterior que ojalá se hiciera este fondo, y usted ha ratificado, Daniel, este Fondo Nacional para las Vacunas, pero que tenga un cronograma para todos. Estas inequidades podrían dar al traste, Nicolaos, con el Plan Nacional de Vacunación, porque como nos dice Daniel, van a haber en diferentes ciudades, y claro, son 2 o 3 las ciudades que podrán adquirir vacunas para vacunar a los que viven ahí. Y a lo mejor ni siquiera solo digamos, a todos los que viven, sino a los que están empadronados, como ha dicho la alcaldesa de Guayaquil. ¿Esto distorsiona un plan nacional de vacunación, Nicolaos? Sí, creo que sí, si algo nos ha dejado claro esta pandemia es que planificación real en este tema de las compras, del suministro de las vacunas y de su distribución, hasta el momento no hemos visto. Lamentablemente. Y si ahora tenemos la necesidad de que algunos municipios o algunos cantones, sobre todo los municipios que acabamos de mencionar o las ciudades que acabamos de mencionar, necesitan hacer compras por sí mismos, individuales, es justamente por la ausencia de esta planificación. Ojalá se entienda que es más bien una estrategia miope el vacunar solo una ciudad. Y lo que es muy importante es que a través de estas fuentes adicionales de adquisición de vacunas se pueda más bien hacer una distribución no solo a esta ciudad, a la ciudad específica, sino a sus alrededores también con la finalidad de pues masificar la vacunación en el país. Esa sería una estrategia de vista mucho más larga, digamos, y una estrategia que realmente nos pueda poco a poco pues sacar de todo esto. Claro, Daniel, esto que ustedes están conversando con nosotros es quizá una esencia de lo que el Estado debería entonces centralizarlo en la planificación y contar con este fondo para garantizar y liberar recursos, si los municipios grandes tienen, liberar recursos para estos otros municipios que usted con gran acierto los ha señalado. Todos están, la mayoría están en mi provincia, en Cotopaxi, en la suya también, Daniel. Entonces, ¿cómo hacemos para que no sea el populismo el que maneje el tema de las vacunas? Porque puede entrar en popularidad de quienes están proponiendo esto, Daniel. Sí, yo estoy cansado realmente de que se confunda la parte política con la parte humana y la parte sanitaria. Pero como dice Nicolás, hay que hacer algo, no hay cómo cruzarse de brazos. Es lamentable lo que está pasando y los gobiernos locales, si hay esa posibilidad, lo que habría que hacer es juntarse en coordinación con el Ministerio de Salud, y si es cierto lo que ha dicho el Ministerio de Salud, que ha negociado millones de dosis, alrededor de 20 millones, pues conforme vaya llegando la vacuna de los municipios y conforme llegue del Ministerio de Salud, se organicen los COEs que no pueden adquirir individualmente, pues que apoyen a un fondo quizá para que el gobierno siga pagando estas dosis, porque la compra es de los gobiernos, conforme llegue se distribuya prioritariamente a las provincias, a los cantones que menos capacidad tienen, y que los cantones grandes que pueden comprar pues se aporten, ¿no? Si trae 3 millones Guayaquil, si trae 3 millones Quito, pues empezará una vacunación coordinada de tal punto que no hay esas inequidades. Va a llegar más rápido la vacuna si se hace así, por supuesto. Tiene capacidad el COE o los COEs cantonales de comprar vacunas a una persona en Quito y en Guayaquil llegará más rápido, pero también debería llegar más rápido a Pujilí, a La Maná, a Quero, a todos los cantones. Porque si no van de La Maná, de Pujilí a Guayaquil con productos y se va a dañar la vacunación.
Exactamente. Y el otro tema es dejar a la parte privada, que ya hemos tenido problemas, hacer trueque con la industria privada para la venta, ¿no? En estos momentos, si dejan que la empresa privada adquiera la vacuna, pues habrá gente que pague 300, 400, $500. Bueno, ¿Qué fíjese van a que hacer los hay proveedores? tours ahora, tours que están anunciando que usted puede visitar Moscú y venir con la vacuna puesto y otros más. Se anuncia lo de Cuba, no sé si es que lo de Cuba también tiene que ver con algún anuncio, no sé si ideológico, porque a veces se mezcla, como Daniel ha dicho. Entonces, les voy a pedir a los dos esta reflexión. La vacuna no importa de dónde venga, sino que tenga efectividad y que haya sido probada. El Estado tiene que garantizarnos eso. No nos preguntamos, como decía Daniel, de dónde es la vacuna de la influenza, nos vamos y nos ponemos. Pero se ha debatido tanto, la pandemia es tan fuerte que comienzan a generar dudas sobre esta vacunación y por lo menos lo que sí ha bajado es esa campaña de no te vacunes. De no te vacunes, esa sí ha bajado. Pero comienza a decir, yo no me quiero vacunar con la vacuna tal o cual. ¿Cómo debemos reflexionar, Nicolás, sobre esto? El micrófono, Nicolás. Sí, gracias. El primer punto que siempre pues uno debería resaltar es que siempre pues esta es una decisión propia, de voluntad propia y libre pues de vacunarse. Eso debería dejarse claro. Pues si vamos a Allá. imponer a la gente que se vacune, ahí creo que vamos a ocasionar más vacilación, digamos. Y eso no lo queremos. Lo segundo importante, lo hemos mencionado varias veces, es que esta decisión debe ser informada. ¿De acuerdo? La decisión siempre debe ser de propia voluntad, pero informada, es decir, tener los datos. No informarnos porque nos enviaron un mensaje de WhatsApp familiar que dice que la vacuna tiene chip para Netflix y tiene chip para, no sé, Gold TV. ¿De acuerdo? Deberíamos conocer, deberíamos informarnos y esta es nuestra, digamos en este momento, nuestra tarea de la academia. Uno. Segundo, pues el doctor Simancas mencionó algo muy importante de la vacuna de influenza. La vacuna de influenza teniendo máximo un 60% de eficacia, es una herramienta imprescindible y fundamental para pues minimizar Controlar. las muertes por influenza, controlar las muertes. Teniendo esta eficacia baja, relativamente baja. Digo baja, ¿por qué? Porque nos hemos un poquito malcriado, nos hemos un poquito mimado, ¿no es cierto?, por la eficacia de las vacunas que primero salieron, las dos de ARN mensajero, que eran de 95%, la vacuna rusa también, 92%, pues son eficacias extremadamente altas. Y pues después escuchamos, la vacuna X pues tiene 60%, 76%. Segundo punto importante es entender qué son estas eficacias. Estas eficacias tienen que ver con la enfermedad sintomática, es decir, 95% menor porcentaje o menor cantidad de las personas vacunadas van a desarrollar cualquier síntoma. Bueno, no van a desarrollar ningún síntoma, perdón, de COVID-19. ¿De acuerdo? Si me van a vacunar con la vacuna de Pfizer y voy a tener cefalea nada más por 2 días, pues entro en el 5% de que sí desarrolló síntomas, ¿no? Ya, y como mencionó el doctor Simancas, es un punto muy importante. Las vacunas principales, la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, pues cuya eficacia la conocemos, tienen un 100% hasta el momento frente a la hospitalización y la muerte. Es decir, ninguno de los participantes, ninguna de las personas vacunadas, pues ha llegado al hospital. ¿De acuerdo? Este es 100%. Entonces deberíamos entender qué significa. ¿De acuerdo? La vacuna de Johnson & Johnson, si uno va a ver pues las revistas, lo que dicen las revistas, lo que dicen las noticias, Es pues una sola dosis. 76 reportan de eficacia, pero es eficacia frente a cualquier síntoma. ¿De acuerdo? Es 100% frente a la hospitalización. En este momento, entonces, creo que debemos entender que lo que deseamos evitar
pues justamente la hospitalización, es la muerte. Ujú. Porque este Y virus ya ha ese, cobrado 2.5 millones de vidas a nivel mundial. ¿No es ese es cierto? ese es un tema que realmente tenemos que entenderlo. Daniel, dicho esto, entonces, entender de esta manera que nos plantea Nicolaos, que nos acerca más, o sea, a los ciudadanos, porque a veces, claro, dicen lo del 66% de eficacia, explicado como ustedes lo han hecho, se entiende y dice, bueno, o sea, no me va a llevar al hospital ni me va a causar la muerte, voy a tener síntomas, pero no me va a causar la muerte. Las vacunas deben ser negociadas, deben tenerse en cuenta y la ciudadanía debe tomar en cuenta lo que ustedes nos dicen, Daniel. Sí, la vacunación tiene que ser gratuita. ¿Ya? Que no lo ve así, está transgrediendo, está buscando en algún Negocio. momento negocio y preferencia, ¿no? Ya. Entonces yo vacuno a mi empresa porque es más barato que estar esperando a que se recuperen, que se hospitalicen, garantizando la recuperación de mi gente, versus una vacuna que puede en el mercado, que no sabemos si es hasta mercado negro, puede estar en Ujú. 5, 6, 7 veces el valor actual, y hay que tener en cuenta eso también como población, ¿no? Es decir, por eso era la insistencia que desde el gobierno central se provea esto en compras masivas, y la distribución sí podría estar a cargo De los con gobiernos el seccionales. ministerio de los gobiernos seccionales. Pero imagínese usted los gobiernos seccionales que compren 20, 30 mil vacunas. Si el Ministerio de Salud, con toda su, entre comillas, capacidad, no ha podido gestionar adecuadamente, hay errores en el proceso, en el Ujú. almacenamiento, en la No, distribución. con eso se presta para un montón de cosas. Imagínese Sí, cómo van a poder controlar un COE cantonal. Entonces, desde la salud sí. pública es una transgresión a Si los las derechos. pruebas no pudieron manejarlas, doctor Las Simancas. pruebas dejaron importar a gente que vendía celulares, computadoras, se distribuyeron en farmacias. Ujú. Las pruebas rápidas, el doctor Nico sabe más, las pruebas rápidas no sirven para el diagnóstico, eso nos ha hecho más daño que beneficio. Lo permitieron, se hicieron negociados, hubo corrupción, y Usted ahora está nosotros necesitamos alertándonos algo que es... un espíritu de honestidad, y Ujú. esto lo vemos claramente. Yo quiero agradecerles nuevamente y estaremos siempre convocándolos para, no solo para ratificar todo lo que nos dicen, sino para ir descubriendo cosas que la ciudadanía pregunta, se pregunta y ustedes que hacen el seguimiento científico, académico, nos pueden ayudar. Eso se agradece, el compromiso de opinión pública que además del trabajo diario que ustedes tienen, nos ayudan, se agradece y se agradece mucho. Así es que, señor doctor Nicolaos Kyriakidis, muchas gracias. Al señor doctor Daniel Simancas, muchas gracias. Estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, saludos. Gracias, Daniel, y gracias, Nicolás. De inmediato pasamos y saludamos al señor doctor Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba.